Hola a todos. En la lección de hoy vamos a continuar realizando ejercicios de aplicación de la famosa segunda ley de Newton. Si recordáis, en la lección anterior estudiamos un ejercicio muy básico de aplicación de esta ley, que consistía en el movimiento de un cuerpo a lo largo de un plano horizontal. Ese cuerpo estaba sometido a la acción de fuerzas externas y lo que provocaban estas fuerzas externas era que el cuerpo finalmente se desplazará pero por un plano horizontal. En el ejercicio de hoy vamos a subir un poquito el nivel, en el sentido de que ahora el cuerpo de estudio nuestro se va a poder mover a lo largo de un plano inclinado. En movimientos de cuerpo a lo largo de un plano inclinado, al estar sometido a la acción de fuerzas externas, se va a regir el movimiento de este cuerpo, se va a regir también por la segunda ley de Newton, y por tanto vamos a aplicar la ecuación vectorial o las dos o tres ecuaciones escalares que describen matemáticamente nuestra segunda ley de Newton. Es decir, que en el desarrollo matemático del ejercicio de un plano inclinado vamos a utilizar la misma ecuación vectorial o las mismas ecuaciones escalares que utilizamos en ejercicios de movimiento de cuerpos en planos horizontales. Aquí os recuerdo un poquito las tres ecuaciones. La primera es una forma sintetizada de describir de forma matemática vectorial de describir la segunda ley de Newton. En el lado izquierdo tenemos un sumatorio de fuerzas, que esto lo que quiere decir es la suma de todos los vectores fuerza externos que actúan sobre un cuerpo, es decir, dicho vulgarmente, la resultante o el vector resultante fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por el vector aceleración. Esta ecuación vectorial se puede a su vez desgranar en tres ecuaciones escalares. La primera ecuación trata de las componentes de las fuerzas según el eje X. La segunda ecuación escalar trata de las componentes de los vectores fuerzas sobre el eje Y. Y la tercera ecuación escalar trata de las componentes de las fuerzas externas solamente sobre el eje Z. Si las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo son coplanarias, es decir, actúan en dos dimensiones, que más o menos serán los ejercicios que desarrollemos en esta primera etapa, repito, si actúan solamente fuerzas sobre ese cuerpo y esas fuerzas están actuando en dos dimensiones, es decir, en un plano, solamente usaremos estas dos ecuaciones escalares, que nos dice, vamos a recordarlas, sumatorio de todas las componentes de las fuerzas según el eje X, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero descompuestas cada una de ellas sobre el eje X y sumadas de forma escalar, es igual a la masa por la componente del vector aceleración, pero según el eje X. Y aquí ya en el lado izquierdo y en el lado derecho simplemente tenemos magnitudes escalares, componentes de fuerza y la componente del vector de aceleración en el eje X. Lo mismo podríamos describir la segunda ecuación escalar. Las componentes de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, pero sobre el eje Y, las sumo entre ellas de forma escalar, es igual a la masa por la componente de la aceleración en el eje Y. Bueno, estas dos ecuaciones son las que tenemos que tener en mente para el desarrollo del ejercicio de esta lección de hoy. Antes de abordar el ejercicio de hoy, vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de realizar ejercicios que involucren plano horizontal o que involucren plano inclinado. La primera gran diferencia que existe entre ambos tipos de ejercicios es saber elegir los ejes X e Y de referencia. Como norma general, os recomiendo que siempre establezcáis como eje X la dirección del movimiento que preveemos para nuestro cuerpo. Fijaros muy bien que en el gráfico de la izquierda, que trata un ejercicio de plano horizontal, en este ejercicio vamos a establecer como eje X esta dirección que es paralela al plano horizontal. Este eje X va a coincidir precisamente con la dirección en la cual se va a mover nuestro cuerpo bajo la acción de las diversas fuerzas externas que están actuando sobre él. Como este cuerpo se va a mover en una dirección horizontal o paralela al plano horizontal donde se apoya, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero de forma horizontal, establecemos el eje X horizontal.
y el eje Y de referencia será por tanto perpendicular al plano horizontal, porque tiene que ser perpendicular a nuestro eje X. Recordad que estamos escogiendo ejes de referencia X e Y cartesianos. En un plano inclinado, como veis aquí, tenemos un cuerpo que se va a deslizar a lo largo de este plano inclinado. No nos importa por el momento si el deslizamiento es hacia abajo o hacia arriba. Se va a deslizar por este plano inclinado. Y la dirección de su movimiento, o hacia arriba o hacia abajo, su dirección de movimiento va a ser paralela a este lado inclinado. Por tanto, en este tipo de ejercicios, el eje X que vamos a escoger vamos a hacer coincidirlo con la dirección del movimiento del cuerpo, al igual que en el plano horizontal. ¿Y cuál es la dirección del movimiento? Pues esta que tenemos aquí. Esta dirección, paralela a este plano vertical, es la dirección que va a marcar nuestro eje X de referencia. Y por tanto el eje Y de referencia va a ser perpendicular al eje X. Y lo tenéis aquí dibujadito. ¿Cuál es el motivo de que siempre escojamos como eje X el de la dirección del movimiento previsible de nuestro cuerpo? Pues que de esta manera se van a facilitar mucho los cálculos del ejercicio. La gran diferencia entre un plano horizontal y un plano inclinado tiene que ver con la estructura de las fuerzas externas que pueden estar actuando sobre el cuerpo de estudio. Vamos a analizar este aspecto de una forma más detallada. Vamos al ejemplo de la izquierda. En el ejemplo de la izquierda tenemos cuerpo apoyado en un plano horizontal y vamos a pintar mediante vectores las diferentes fuerzas externas que pueden estar actuando sobre este cuerpo azul. La primera es el peso, ya sabéis todos, una fuerza vertical y hacia abajo, y sigue el eje Y, como veis ahí, aquí, la dirección del eje Y. Por el principio de acción y reacción, ya sabéis que la mesa, al estar en contacto con nuestro cuerpo, la mesa reacciona aplicando una fuerza igual y de sentido contrario a nuestro cuerpo azul, y eso se representa con el vector verde, vertical y hacia arriba. Y esto es lo que se representa mediante el vector normal n, es la llamada fuerza normal. En este ejemplo, en el caso del plano horizontal, ambos vectores, peso y normal, están en la dirección del eje Y, como veis aquí. Y además, el módulo o magnitud del vector peso, rojo, es igual al módulo o magnitud del vector verde o vector normal. Bueno, pues ahora atentos y fijaros muy bien lo que ocurre en un plano inclinado con el peso. El peso, cuando lo dibujamos, el vector peso que actúa sobre nuestro cuerpo ahora en el plano inclinado, sigue siendo un vector vertical y sentido hacia abajo, al igual que en el plano horizontal. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Pues que este vector peso ya no coincide o no está apoyado sobre nuestro eje Y de referencia, porque aquí el eje Y de referencia, en el plano inclinado, el eje Y de referencia, fijaros que es perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, no coincide la dirección del eje Y, no coincide con la dirección del vector peso. En el plano horizontal, el vector peso, su dirección, coincidía con la dirección del vector del eje Y. Dicho de otra manera, el vector peso está apoyado, en este caso, está apoyado en el eje Y de referencia. Coinciden. Sin embargo, en el plano inclinado, si hemos tomado los ejes X e Y como os he recomendado anteriormente, el eje Y no coincide con la dirección del peso, o dicho de otra manera, nuestro vector peso no se apoya sobre el eje Y de referencia. Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que realizar una tarea adicional que no realizamos en este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la tarea que tenemos que realizar aquí nueva? Pues lo que tenemos que hacer ya, sin olvidarnos, es descomponer este vector peso, descomponerlo en sus vectores componentes en el eje Y, que está representado por el vector azul, y le llamamos peso Y,
es el vector componente del vector peso sobre nuestro eje Y de referencia, vector azul P sub I, y también descomponer el vector P sobre nuestro eje X de referencia. Y al descomponer este vector rojo peso sobre nuestro eje X de referencia, ya sabéis que es una proyección, ¿verdad? Ortogonal, proyección perpendicular, obtendríamos este vector azul, P sub X, que ya sabéis que se llama el vector componente del peso P sobre el eje X, P sub X. Es decir, dicho resumidamente, tenemos que por el hecho de no coincidir o no apoyarse el vector peso sobre nuestro vector Y de referencia, por este hecho, tendremos que descomponer el vector P en sus dos componentes o sus dos vectores P sub X y P sub Y sobre los ejes X e Y respectivamente. Entonces, una vez que hemos descompuesto nuestro vector peso sobre los ejes X e Y, tendremos estos dos vectores azules, repito, P sub X y P sub Y, y eliminamos nuestro vector P, porque lo que vamos a tener en cuenta para el cálculo de este tipo de ejercicios no va a ser el vector P. Vamos a tener en cuenta solamente el vector P sub X y P sub Y. Ya sabéis que P sub X y P sub Y actuando conjuntamente, simultáneamente sobre nuestro cuerpo, es como si actuara el peso. O al revés, el hecho de que esté actuando la fuerza peso sobre nuestro cuerpo equivale a actuar simultáneamente las componentes P sub X y P sub Y sobre nuestro cuerpo. Por tanto, a efectos prácticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer este dibujito, el peso, descomponerlo gráficamente, como veis aquí, en estos dos vectores azules, P sub X y P sub Y ya para el cálculo matemático del ejercicio, ya no vamos a tener en cuenta para nada este vector peso P rojo. Vamos a tener en cuenta para el cálculo matemático los dos vectorcitos nuevos que han surgido, la componente P sub X y la componente P sub Y. Bueno, y otro aspecto muy importante referente a nuestro querido peso es qué ángulo forma este vector peso. Recordad que este vector peso siempre es vertical y hacia abajo. ¿Qué ángulo forma nuestro vector peso con uno de los dos ejes, o bien con el eje X o bien con el eje Y? Necesitamos conocer ese ángulo. ¿Para qué? Para que luego matemáticamente, con trigonometría, podamos calcular cuánto vale la magnitud de P sub X y la magnitud de P sub Y a partir de la magnitud del peso, si fuera dato del ejercicio. Bien, ¿cómo podemos obtener este ángulo que forma, repito, el vector peso con el eje, por ejemplo, el eje Y? Bueno, pues da la casualidad que he elegido el eje Y no por capricho, es por la siguiente razón. El ángulo que forma el vector peso con el eje Y, este angulito, coincide con el ángulo de nuestro plano inclinado. Si el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal le hemos llamado con la letra alfa, pues este angulito que veis aquí, que es el ángulo que forma el vector peso con el eje Y de referencia, este ángulo también es alfa. Si esto vale 30 grados, esto también vale 30 grados. Esto también suele ser una fuente muy frecuente de confusión entre los alumnos. Confundir este alfa con el otro ángulo complementario. Entonces tenéis que tener mucho cuidado. Este ángulo alfa, que coincide con el ángulo de nuestro plano inclinado, siempre es el ángulo, siempre es el ángulo que forma nuestro vector peso con el eje Y, no con el eje X, con el eje Y de referencia. Y ya veréis que este ángulo alfa suele ser un dato del ejercicio que lo vamos a trasladar de aquí, lo vamos a trasladar a esta composición de fuerzas, y ya veréis que nos va a ayudar para calcular, repito, la magnitud de P sub X y de P sub Y. Las componentes del vector peso según el eje X y según el eje Y. Bueno, pues una vez que hemos estudiado cuáles son las similitudes y las diferencias del vector peso del cuerpo en un plano horizontal o en un plano inclinado, vamos a ver qué ocurre con el vector normal, cuáles son
las similitudes y las diferencias en ambos tipos de ejercicios. Recordamos que aquí en el plano horizontal el vector normal, ya lo dijimos claramente, era perpendicular hacia afuera del plano inclinado, es decir, estaba apoyado en el eje Y. Y además, la magnitud del vector normal era igual a la magnitud del peso. Y ahora voy a explicar el por qué. ¿Por qué tiene que ser la magnitud del vector verde igual a la magnitud del vector rojo? Porque hay equilibrio en el eje Y. Es decir, el cuerpo en el eje Y, nuestro cuerpo azul, no tiene movimiento rectilíneo en el eje Y. Y por tanto, aplicando la primera ley de Newton sobre el eje Y, la ley de Newton del equilibrio, recordar, ¿qué quiere decir? Que la magnitud de n tiene que ser igual a la magnitud de p. Los vectores son de la misma dirección, el vector rojo y el verde son de la misma dirección, están en el eje Y, son de sentidos opuestos, uno apunta hacia abajo, el otro apunta hacia arriba, p y sus magnitudes, o sus módulos, son iguales. Y de esa manera el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Está en equilibrio en el eje Y. Por tanto, resumiendo, la magnitud de n es igual a la magnitud del peso en el plano horizontal. ¿Qué sucede en el plano inclinado? Bueno, pues en el plano inclinado, la dirección del vector normal, que es la reacción del plano inclinado contra nuestro cuerpo, su dirección también sigue nuestro eje Y de referencia. Pero ojo que el eje Y de referencia que escogemos en el plano inclinado es este eje Y oblicuo. Y en él va a estar apoyado el vector normal o reacción del plano inclinado contra nuestro objeto. O sea que aquí tenemos como una similitud con el plano horizontal. ¿Cuál? Que el vector n está apuntando hacia afuera en ambos casos y en la dirección del eje Y en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el vector n del plano inclinado y el vector n del plano horizontal? Pues la diferencia está en el módulo. Atentos a esto. Ya os he dicho que el módulo en el plano horizontal, el módulo del vector n, la magnitud de este vector, tiene que coincidir con la magnitud del peso. Sin embargo, en el plano inclinado, la magnitud del vector n no coincide con la magnitud del vector peso. ¿Por qué? Porque como el vector n está sobre el eje Y, para que haya equilibrio en el eje Y, para que no se mueva nuestro cuerpo, no tenga movimiento sobre el eje Y, tiene que ocurrir que la magnitud de n tiene que ser igual a la magnitud de p sub i, no de p. Es decir, que la magnitud de n tiene que ser igual a la magnitud del vector azul, a la magnitud de la componente del peso sobre el eje Y. Es decir, que esta es una gran diferencia entre plano inclinado y horizontal. La magnitud del vector n no es igual a la magnitud del vector p. La magnitud del vector n tiene que ser igual a la magnitud de la componente del peso en el eje Y. Es decir, la magnitud de n del vector n tiene que ser igual a la magnitud del vector p sub i, no p sub e, no p. Esto es un tema muy importante y donde soléis equivocaros mucho al principio cuando comenzáis a hacer ejercicios de plano inclinado, ¿eh? Entonces tener mucho cuidado con esto. ¿Y por qué la magnitud del vector n tiene que ser igual a la magnitud del vector p sub i? Porque aplico el mismo razonamiento que apliqué en el plano horizontal. Porque en el eje Y nuestro objeto está en equilibrio, no se mueve sobre el eje Y, lo repito, y si no se mueve en el eje Y, ¿qué tiene que ocurrir? Que el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y tiene que ser igual a cero. Dicho de otra manera, el vector normal tiene que estar en la misma dirección que el vector p sub i, tienen que tener sentidos opuestos y la magnitud de n tiene que ser igual a la magnitud de p sub i, porque es la componente del peso sobre el eje Y. Entonces, para que exista equilibrio en el eje Y, recordar, aunque sea un poco pesado, os lo repito, que la magnitud de n tiene que ser igual a la magnitud de p sub i, no de p sub i.
Bueno, pues ya hemos hecho un análisis de las fuerzas que actúan sobre el eje Y en el plano horizontal, peso y normal, y las fuerzas que actúan en el eje Y en el plano inclinado, peso Y, no peso, y normal. Ahora vamos a hacer un análisis de las fuerzas que pueden actuar en ambos casos sobre el eje X de referencia. En este caso, en el plano horizontal, ¿qué fuerzas podrían actuar en el eje X? Y en el plano inclinado, ¿qué fuerzas podrían actuar sobre nuestro eje X? Vamos al plano horizontal. Vamos a suponer que sobre el eje X está actuando una fuerza externa que representamos mediante el vector amarillo F. Esta fuerza externa, por ejemplo, podría representar la tensión con la que un cable está intentando mover horizontal y hacia la derecha nuestro cuerpo. Fuerza F. Bueno, pues si existiera fuerza de rozamiento entre nuestro cuerpo y la superficie de apoyo y el cuerpo intenta moverse o se mueve hacia la derecha debido a la acción de esta fuerza, como sabéis, surge una fuerza igual y de sentido contrario que intenta oponerse al movimiento sobre el eje X, y esa fuerza la representamos con este vector azul, y es una fuerza que llamamos fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Es una fuerza que también va a actuar sobre el eje X, al igual que la F amarilla, pero siempre intenta oponerse al movimiento. Si el movimiento del cuerpo tiende a moverse en la misma dirección y sentido que la fuerza amarilla, la fuerza de rozamiento, que tiende a oponerse a ese movimiento, repito, va a ser una fuerza dirigida sobre el eje X, pero en sentido opuesto, hacia la izquierda. Y la represento como FR. Ya os recuerdo que tengo una serie de vídeos anteriores donde hemos hecho ejercicios con fuerzas de rozamiento. Si no os acordáis muy bien de este concepto, os recomiendo que veáis esos vídeos más básicos. Bueno, pues entonces en este plano horizontal ya tenemos dos fuerzas típicas que pueden actuar. Una fuerza externa, cualquiera, que la represento con este vector amarillo, y si existiera rozamiento entre ambas superficies de apoyo, pues existiría una fuerza que intenta oponerse a ese movimiento, que es la fuerza de rozamiento, representada por un vector azul. Y entonces ya tenemos estas dos fuerzas. Como vemos, estas dos fuerzas que actúan, repito, sobre el eje X, pues una es opuesta a la otra, y si el cuerpo se mueve hacia la derecha con aceleración, como ya veremos, como ya visteis en los ejercicios que hemos hecho en la lección anterior, pues si gana, digamos, la magnitud de la fuerza F gana la magnitud de la fuerza de rozamiento, el cuerpo obviamente se mueve horizontal y hacia la derecha y con aceleración, como ya sabéis. ¿Qué estamos viendo aquí en el plano horizontal? Para que se mueva en el eje X necesitamos una fuerza externa que venza a la fuerza de rozamiento y por tanto el cuerpo se moverá en el eje X. Vamos a ver lo que ocurre en el plano inclinado. En el plano inclinado, para que nuestro objeto apoyado sobre el plano inclinado se mueva sobre el eje X, sobre la dirección del eje X, no es necesario que actúe una fuerza externa. Podría actuar una fuerza externa sobre este cuerpo. Podría haber un cable que intenta tirar hacia arriba o hacia abajo del cuerpo. Bien, pero no es condición necesaria que exista una fuerza externa, aquí, en el plano inclinado, para que el cuerpo se pueda mover en la dirección del eje X. ¿Por qué? Pues aquí lo estáis viendo clarísimamente. Sin necesidad de una fuerza amarilla, como teníamos aquí para mover el objeto en el eje X, sin necesidad de esa fuerza, nuestro cuerpo se puede mover sobre el eje X y se puede mover hacia abajo, cayendo. ¿Por qué? Pues debido a la componente del peso sobre el eje X de referencia. Como veis aquí, como ya tenemos clarito que ahora lo que tenemos sobre el cuerpo actuando no es el peso, sino son sus componentes, peso X y peso Y, pues peso Y se va a anular con la normal, ya hablamos de esto, en el eje Y para que haya equilibrio en el eje Y. Pero la componente del peso en el eje X, que hemos llamado peso X, representado por este vector peso X, es una fuerza que está intentando llevar a nuestro cuerpo, que está intentando mover nuestro cuerpo hacia abajo, según la dirección del eje X. O sea, esta fuerza, peso X,
podría mover nuestro cuerpo en la dirección del plano inclinado o en la dirección del eje X. ¿Y por qué digo podría? Porque si hay fuerza de rozamiento entre el plano inclinado y el objeto, esa fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento del cuerpo. Si el movimiento del cuerpo es causada por peso X, el cuerpo tiende a moverse según la dirección del eje X hacia aquí, hacia abajo. Y por tanto, habría una fuerza que tiende a oponerse a este movimiento hacia abajo, según el eje X. Y esa fuerza sería la fuerza de rozamiento entre el objeto y el plano inclinado. Esa fuerza de rozamiento intenta ponerse al movimiento del cuerpo. ¿Y esa fuerza de rozamiento en qué dirección y sentido actúa? Pues en una dirección que es la misma que peso X, es decir, está actuando sobre el eje X, esa fuerza de rozamiento, Fr. Y el sentido opuesto a peso X, opuesto a la dirección en la que intenta moverse el cuerpo. Entonces, fijaros lo que estoy escribiendo aquí. Estoy describiendo dos fuerzas, una que es peso X, que ya la conocíais, y otra es la fuerza de rozamiento que actúa en dirección opuesta a peso X y actúa en la misma dirección del eje X. Por lo tanto, aquí ya tenemos un resumen de las fuerzas que pueden actuar en el eje X sin necesidad de una fuerza externa como el plano horizontal. Resumiendo, ¿qué fuerzas están actuando aquí en el eje X sobre nuestro cuerpo? Pues una es la componente del peso en el eje X, que es el vector azul, peso X, que intenta moverlo hacia abajo, y otro es la fuerza de rozamiento que actúa hacia arriba, sobre el eje X. Por tanto, para el desarrollo del ejercicio, para encontrar las ecuaciones matemáticas que describan todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, en el plano inclinado, ¿qué fuerzas vamos a tener en cuenta para luego desarrollar las ecuaciones correspondientes? Resumimos. En el eje Y, el peso Y, o sea, la componente del peso en el eje y la normal. Y la magnitud de la normal, no os olvidéis que es igual a la magnitud de peso Y. Y en el eje X, ¿qué fuerzas típicas básicas pueden haber? Pues la componente del peso según el eje X, esta siempre actúa, igual que siempre actúa peso Y, siempre actúa peso X, y si hubiera fuerza de rozamiento entre el plano inclinado y nuestro cuerpo, surgiría una nueva fuerza también en el eje X que se opone a peso X, que sería F sub R. ¿Podrían haber más fuerzas externas actuando sobre este cuerpo? Pues claro, podría haber otra fuerza F externa, como la que represento aquí, que esté actuando contra este cuerpo, y podría estar actuando pues en la dirección de peso, en la dirección y sentido de peso X, o en la dirección y sentido de la fuerza de rozamiento. Sería una fuerza adicional a añadir al plano inclinado. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo visto y quiero advertiros de que aquí he tenido en cuenta solo unas cuantas fuerzas que pueden actuar sobre el cuerpo, ya sea apoyado en el plano horizontal o ya sea apoyado en el plano inclinado. Podrían actuar otras fuerzas adicionales, entonces haría pues los ejercicios se complicarían un poquito más. Resumiendo, plano horizontal, fuerzas básicas que actúan siempre o que pueden actuar. En el eje Y siempre actúa el peso como mínimo y una reacción normal. Esta normal, su módulo va a ser igual al peso si solo actúa el peso en el eje Y. Si actuaran más fuerzas en el eje Y, pues la resultante de todas esas fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0 y eso vendría a condicionar el módulo o magnitud de la normal para que haya equilibrio en el eje Y. Y en el eje X, ¿qué puede actuar? Pues una fuerza externa o varias fuerzas externas que actúen hacia la derecha o hacia la izquierda, hagan hacer tender el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el cuerpo tendiera a moverse o se moviera hacia la derecha como resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, pues surgiría una fuerza de rozamiento en sentido contrario siempre al movimiento del cuerpo, Fr. En un plano inclinado, pues sobre el eje Y siempre va a actuar la componente del peso, el peso Y, y como mínimo, y una componente normal
cuya magnitud, si en el eje Y solo está P sub I, la magnitud de la normal coincide con P sub I. Si hubiera más fuerzas, obviamente, en el eje Y, para que esté en equilibrio el cuerpo en el eje Y, entonces ya la magnitud del vector normal no coincidiría con P sub I. La magnitud del vector normal vendría condicionada con otras fuerzas externas que están actuando en el eje Y para que esté en equilibrio. Entonces, el caso que os he puesto aquí, de que la magnitud de n y la magnitud de P sub I sean iguales, igual que aquí la magnitud de n y P sean iguales, es en el caso de que no haya más fuerzas actuando sobre el eje Y. Y continúo en el plano inclinado. ¿Y sobre el eje X qué puede actuar? Pues siempre actúa la componente del peso sobre el eje X. Esta P sub X y esta P sub Y siempre actúan aquí. Y sobre el eje X, ¿qué más fuerzas pueden actuar? Pues una fuerza de rozamiento, que al igual que en el plano horizontal, siempre va a ir en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Y además podrían actuar otras fuerzas adicionales a P sub X y a FR, otras fuerzas adicionales sobre el eje X. Es muy importante este detallito, que la fuerza de rozamiento, el sentido a donde apunta la fuerza de rozamiento aquí y aquí, siempre es opuesto al sentido del movimiento del cuerpo en ese eje X. Bueno, y ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Estas dos formulitas que veis aquí las aplicamos al plano horizontal y diríamos: sumatorio de todas las fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración sub X. ¿Qué ocurriría en este ejemplo? Pues el sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje X, esto que está representado así, que sería pues la magnitud de F menos la magnitud de FR, en este ejemplo, es lo que iría a la izquierda de esta ecuación escalar. Y a la derecha quería la masa del cuerpo por la aceleración según el eje X, la aceleración del cuerpo según el eje X. Esto, si lo explotáis, lo de la izquierda, sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, en este ejemplo, vuelvo a repetir, sería la magnitud de F menos la magnitud de FR, lo que iría aquí en el lado izquierdo de esta ecuación. Fuerzas en la dirección del eje Y, eso da lugar, según esta ecuación de la segunda ley de Newton, a esta ecuación para este ejemplo. Sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, ¿a qué sería igual? A n positivo menos p negativo. ¿Por qué pongo n menos p? Esto es recordar las componentes. La n, la magnitud de n la consideramos positiva porque actúa en el sentido positivo del eje Y. Y lo ponemos con sentido positivo. Y a esto le sumaríamos el peso, pero el peso tiene signo negativo. La componente del peso tiene signo negativo porque apunta hacia la parte negativa del eje Y. Con lo cual aquí tendríais, este sumatorio se convertiría en n más menos peso. El más menos se convierte en un menos final y entonces quedaría n menos p. La magnitud de la normal menos la magnitud del peso, eso es lo que compone el sumatorio de todas las magnitudes de las fuerzas en el eje Y. n menos p. Y esto tiene que ser igual a 0, porque ya he dicho que hay equilibrio en el eje Y. Es igual a 0. Y de aquí sale que la normal en este caso es igual al peso del cuerpo. La magnitud de la normal es igual a la magnitud del peso. Mirar aquí, en la primera ecuación, que es la ecuación en el eje X, el lado derecho de la ecuación es un 0, porque como el cuerpo suponemos que se mueve, hacia la derecha en este caso, pues se mueve y puede tener aceleración. Y que lo representamos como a sub x. Vamos a explotar las dos ecuaciones básicas del plano inclinado que vamos a utilizar en los ejercicios. Pero antes de todo, vamos a calcular cuánto vale nuestros famosos P sub x y P sub y de manera matemática. Si el dato del ejercicio nos dan como dato del ejercicio, la magnitud del peso, si nos dan la magnitud del peso o bien nos dan la masa, que la multiplicamos por la gravedad y obtendríamos el peso, pues una vez que obtenemos el peso, la magnitud del peso, podemos obtener matemáticamente la magnitud de P sub y de P sub x, con estas dos formulitas. ¿Y cómo se obtienen? Pues por simple trigonometría aplicada a este triángulo de pesos que veis aquí. En este triángulo la hipotenusa es el peso, un cateto es la magnitud de P sub y este otro cateto es la magnitud de P sub x. Esta magnitud de P sub x se lleva aquí dentro y coincidiría con la magnitud de este cateto. Y entonces aplicáis trigonometría para calcular P sub x,
un cateto y P sub i el otro cateto. Y aplicando trigonometría barata, pues saldría que P sub x, la magnitud de este P sub x, que es igual a este cateto, es igual a la hipotenusa roja, peso o mg, multiplicada por el seno de alfa, seno de este ángulo. Recordad que este alfa era igual a esto. ¿Y cómo calculo la magnitud de P sub i? Que la vamos a necesitar en los ejercicios, tanto la magnitud de P sub x como P sub i. Pues igual, por trigonometría barata aquí, sacamos que P sub i es igual a la hipotenusa, que es el peso o mg, por el coseno del ángulo adyacente, coseno de alfa. Y estas fórmulas van a misa. P sub x y P sub i, la magnitud del vector P sub x y la magnitud del vector P sub i. Bien, y ahora esto lo vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar aplicar una ecuación en el eje X y una ecuación en el eje Y, aplicando las dos ecuaciones generales de la segunda ley de Newton para el eje X y para el eje Y. Sumatorio de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa del cuerpo por la aceleración según el eje X. Hemos dicho que el cuerpo se mueve en el eje X. Y por tanto, si se mueve, podría tener aceleración. Y entonces esa aceleración, según el eje X, es lo que llamamos a su X. Entonces el lado derecho sería masa del cuerpo por la aceleración según el eje X. Y en el lado izquierdo es el sumatorio de todas las fuerzas que actúan contra el cuerpo según la dirección del eje X. Es lo que significa esto de aquí. Recordad que estamos aplicando la segunda ley de Newton para este caso particular. Y este lado izquierdo, para este caso muy particular, ¿qué pondríamos aquí en el lado izquierdo de esta ecuación? Sumatorio de todas las fuerzas, de las componentes de las fuerzas en el eje X. Pues identificamos todas las fuerzas que actúan en el eje X, que es la fuerza de rozamiento y P sub x. Y actuamos con sus magnitudes, porque es lo que va aquí, las magnitudes. La magnitud de la fuerza R, con carácter positivo, porque apunta hacia la parte positiva del eje X, por ejemplo, más menos P sub x. Es decir, que aquí, en vez de escribir esto, ¿qué escribiríamos? Fuerza de rozamiento, magnitud de la fuerza de rozamiento, menos la magnitud de P sub x. Tranquilos, porque ya en una siguiente lección vamos a hacer un ejercicio concreto de plano inclinado con fuerza de rozamiento. Y vais a entender muy bien cómo explotamos esta ecuación. Pero ya os lo voy adelantando aquí. Bueno, y obtendríamos una ecuación de las fuerzas en el eje X aplicando la segunda ley de Newton, esta de aquí. Y ahora podríamos obtener otra ecuación con las fuerzas que actúan en el eje Y. Recordamos que son la normal y P sub i. Y entonces diríamos, según la segunda ley de Newton aplicada en el eje Y, el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la dirección del eje Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Como el cuerpo no se mueve en el eje Y, la aceleración en el eje Y es 0 y el lado derecho es 0. Y es lo que pongo aquí, 0, ¿lo veis? Aquí a la derecha. Y el sumatorio de las fuerzas en el eje Y, o sea, esto que está escrito aquí, ¿cómo lo explotaría aquí? Pues, ¿cuál es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Pues sería la normal, la magnitud de la normal, menos la magnitud de P sub i. Esto de aquí, n menos P sub i, representa la suma de las componentes de todas las fuerzas externas que actúan en el eje Y. O la resultante de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, que será la normal menos P sub i. La magnitud de la normal menos P sub i tiene que ser igual a 0. La normal tiene signo positivo porque apunta al sentido positivo del eje Y. Y el P sub i tiene sentido negativo, signo negativo, y entonces habría aquí un más menos que se convierte en un menos final. Eso es una aclaración, ¿no? Entonces tendríamos esta segunda ecuación, n menos P sub i igual a 0, y como no podría ser de otra manera, que os lo adelanté, la magnitud de la normal de esta ecuación sale despejando que la magnitud de la normal tiene que ser igual a la magnitud de P sub i. La magnitud de la normal tiene que ser igual a la magnitud de P sub i para que esté en equilibrio el cuerpo en el eje Y. Bueno, pues aquí ya tenemos las ecuaciones básicas que vamos a desarrollar en nuestro ejercicio plano inclinado.
estas dos ecuaciones en la dirección del eje X y la dirección del eje Y, básicas, y estas dos ecuacioncitas que nos dan las magnitudes de peso X y peso Y en función del peso. Y estas dos cositas las vamos a meter en ambas ecuaciones, como vais a ver en el ejercicio. Dice lo siguiente: un trineo cargado de estudiantes en vacaciones, cuyo peso total, trineo y estudiantes, es de W igual a 2100 newtons, se encuentra inicialmente en reposo en lo alto de una montaña. Desde ese punto se deja caer el trineo cuesta abajo, a lo largo de una pendiente nevada. Suponemos el movimiento rectilíneo y la pendiente perfectamente plana. La pendiente tiene un ángulo constante alfa igual a 30 grados con la horizontal. Y el trineo está tan bien encerado que la fuerza de rozamiento es despreciable. Nos hace dos preguntas. A. ¿Qué aceleración tiene el trineo? Y B. Al cabo de medio minuto de deslizamiento, ¿qué distancia sobre la cuesta ha recorrido el trineo y cuál será su velocidad en ese instante? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacernos una idea de la situación de este ejercicio y realizar un diagrama de cuerpo libre sobre nuestro cuerpo de estudio. La situación pues es un trineo con unos estudiantes que desde lo alto de una montaña se desliza a lo largo de una pendiente que consideramos un plano inclinado que forma un ángulo alfa de 30 grados, como veis aquí, con la horizontal. Muy bien. Pues ahora, a continuación, vamos a definir cuál es nuestro cuerpo de estudio. Nuestro cuerpo de estudio es el sistema formado por el trineo y los estudiantes. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este sistema. Es decir, que vamos a aislar nuestro sistema, estudiantes trineo, y ver qué fuerzas externas están actuando sobre el sistema en cada instante. Es decir, vamos a elaborar lo que se llama en física un diagrama de cuerpo libre del sistema trineo-estudiantes. Para eso, lo primero que vamos a hacer es establecer nuestros ejes X e Y de referencia. Como esto es un plano inclinado, nuestro eje X, fijaros, lo he apartado del dibujo para claridad, Nuestro eje X va a ser pues paralelo a la pendiente. Este va a ser el eje X. ¿Por qué? Porque va a coincidir con la dirección del movimiento del trineo. Y nuestro eje Y va a ser perpendicular. Dirección positiva del eje X y dirección positiva del eje Y. Y ahora consideramos todo el sistema, toda la masa del sistema, trineo y estudiantes concentrada, toda su masa, en un punto que va a coincidir con nuestro origen de coordenadas. En este punto está concentrado la masa del trineo. Y ahora sobre este punto, que es la masa de todo el sistema, van a estar actuando en cada instante unas fuerzas externas. Y vas a ver qué facilito es, con todo lo que os he explicado antes, qué fácil se resuelve ya este ejercicio. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la masa puntual del sistema concentrada en el origen. Una de ellas es el peso. Aquí lo tenéis. El peso, que en este ejercicio le llama W, antes en la teoría le llamamos P de peso, pero aquí le llamamos W por eso del inglés de weight, ¿no? Este es el vector que representa el peso del sistema trineo y estudiantes. Y ya sabemos que vale 2100 newtons. El peso. Y ahora este peso lo vamos a descomponer en sus componentes en el eje X, este vectorcito, y el otro componente en el eje Y, este vectorcito. Descomponemos el vector omega en sus dos componentes. De forma gráfica lo hacéis. Y una vez que lo habéis resuelto, quitáis ya este vector de en medio. Y esto es lo que represento con esta S. Esta S es para indicaros que ya quitamos de en medio este vector para nuestros cálculos. Y solo vamos a quedarnos con este vector y este vector. Las dos componentes del peso en el eje X y en el eje Y. Y ya ponemos aquí los valores, las magnitudes de estas dos componentes. Que ya os lo expliqué antes, pero lo vamos a repetir. Esto es la magnitud de P sub X o omega sub X y esto es la magnitud de P sub Y, que hablamos antes en la teoría. Antes de eso tenemos que identificar cuánto vale este ángulo. Fijaros que os lo dije antes, el ángulo que forma el peso con el eje Y. Este angulito es precisamente el ángulo alfa de la pendiente, de la cuesta en pendiente de nuestro ejercicio. Este alfa se traslada aquí, a este triángulo rectángulo de fuerzas, de pesos. Este alfa es igual que este alfa, que son 30 grados en el ejercicio. O sea que estos son 30 grados.
Y entonces ya de aquí sacamos cuánto vale la magnitud de P sub I, de omega sub I en este caso. Llamamos omega el peso. La magnitud de omega sub I es igual a omega por el coseno de alfa. Omega por coseno de alfa es la magnitud de este vector en el eje Y, que es la componente del peso en el eje Y. Vale omega por coseno de alfa. Y la componente del vector omega o W sobre el eje X será este vectorcito de aquí, ¿verdad? Que coincide en magnitud a este cateto. Y este cateto lo tenemos por trigonometría en este triángulo rectángulo en función de omega. Es omega por el seno de alfa, nos da precisamente la longitud de este cateto, que es la longitud de este vector, que es la longitud o magnitud del vector omega sub X o la longitud o magnitud de la componente del peso en el eje X. Bueno, pues ya tenemos dos fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, una fuerza en el eje Y y otra fuerza en el eje X, y que son las componentes respectivas del peso en ambos ejes. ¿Existen más fuerzas que estén actuando sobre nuestro sistema trineo, estudiantes? Pues sí. Daros cuenta que el sistema, está apoyado sobre este plano y por tanto está ejerciendo una fuerza sobre el plano que es precisamente omega coseno de alfa. Y entonces el plano reacciona ejerciendo una fuerza contra nuestro sistema perpendicular y hacia afuera. Esta fuerza de reacción del plano de apoyo contra nuestro sistema viene representado por el vector n, vector normal. Y ya veis que está en la dirección del eje Y, porque es una fuerza de reacción, como ya sabéis, del plano contra nuestro sistema y va perpendicular hacia afuera. Está representado por el vector n. Y ya tenemos otra nueva fuerza que actúa sobre nuestro sistema en el eje Y. Y ya adelantamos la jugada. ¿Qué ocurre en el eje Y? En el eje Y, como no hay movimiento del sistema en el eje Y, está en equilibrio en el eje Y, entonces la magnitud de esta normal tiene que ser igual a la magnitud de omega coseno de alfa. Bueno, ya parece que en el eje Y no actúan más fuerzas. Ahora vamos a ver sobre nuestro eje X qué fuerzas pueden actuar sobre el eje X contra nuestro sistema. Bueno, una de ellas ya la tenemos identificada, es omega seno de alfa, que es la componente del peso sobre el eje X. ¿Existe alguna otra fuerza que actúe en el sistema según el eje X? Pues como dice que la fuerza de rozamiento es despreciable, si hubiera fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento se opondría al movimiento del trineo según el eje X. O sea que sería una fuerza que actuaría en el eje X y de sentido hacia donde apunto, hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento del cuerpo que va hacia la derecha. Pero como la fuerza de rozamiento es despreciable, quiere decir que esa fuerza que intenta oponerse al movimiento no existe. Por tanto, sobre el eje X, la única fuerza que está actuando es precisamente omega seno de alfa. Y sobre el eje Y es n y omega coseno de alfa. Por tanto, solo hay tres fuerzas que están actuando contra el sistema trineo estudiantes. Dos fuerzas en el eje Y, la normal y omega coseno de alfa, y una fuerza en el eje X, que es omega por el seno de alfa. Precisamente esta fuerza única que actúa sobre el eje X, omega por el seno de alfa, esta fuerza es la que va a provocar una aceleración sobre el eje X que he representado como a sub X, en la misma dirección y sentido que la única fuerza que actúa en el eje X. Y esta a sub X es precisamente lo que nos pregunta el primer apartado. ¿Qué aceleración tiene el trineo? La aceleración que nos pide este apartado es precisamente esta a sub X, la aceleración debida a la única fuerza que actúa sobre el eje X, que es el eje del movimiento del cuerpo. Pues una vez que ya tenemos bien descrito todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, pues vamos a proceder a responder a la pregunta A. ¿Qué aceleración tiene el trineo? Es decir, la a sub X que os puse aquí. Bueno, para ello pues vamos a describir matemáticamente lo que sucede en el eje X y en el eje Y. Para ello planteamos las dos ecuaciones escalares
en virtud de la segunda ley de Newton en cada uno de los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Vamos a ver lo que ocurre en el eje Y. En el eje Y, ¿qué decimos? Que según la segunda ley de Newton en el eje Y, que el sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y, ¿a qué es igual? Explotamos esta simbología. Sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y, sumatorio de todas las componentes escalares de las fuerzas en el eje Y, ¿a qué es igual? A la magnitud del vector n, que le llamamos a llamar n, con signo positivo, porque apunta hacia la parte positiva del eje Y, más omega por el coseno de alfa, pero omega por el coseno de alfa le vamos a asignar signo negativo a esta magnitud de este vector, porque el vector apunta hacia la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, pondríamos más por el sumatorio y la componente esta le asignamos signo negativo, menos coseno de alfa. Un más con un menos quedará un menos final que acompaña al omega por el coseno de alfa. Es decir, que el sumatorio de todas las componentes escalares de las fuerzas en el eje Y, realmente en este caso, ¿qué va a ser? N menos omega coseno de alfa. Y esto, según la segunda ley de Newton aplicada al eje Y, tiene que ser igual a la masa del cuerpo, concentrada en el punto, por la aceleración que pueda tener en el eje Y. Pero ya sabemos que está en equilibrio, por lo tanto esto es lo mismo que escribir un 0. Y tenemos esta primera ecuación por si la necesitáramos, que no la vamos a necesitar. Únicamente de esta ecuación la conclusión que podemos sacar no la vamos a necesitar, me refiero para calcular la aceleración del trineo, porque la aceleración que tiene el trineo es la aceleración en el eje X. Como el de la primera ecuación no aparece para nada la aceleración en el eje X, pues no la vamos a necesitar para este apartado. Pero podemos sacar una conclusión de esta primera ecuación, que es la que os dije antes, que la magnitud despejáis aquí en esta ecuación esto, con el 0, despejáis la normal y podéis calcular cuánto vale la normal, cuánto vale la fuerza de reacción que ejerce el plano inclinado contra nuestro sistema trineo estudiantes. Sería n igual a omega por el coseno de alfa, o como omega es dato del ejercicio y coseno de alfa también, coseno del ángulo de 30 grados, pues sacamos cuánto valdría la normal con esta primera ecuación, pero no nos lo pide el ejercicio, con lo cual saltamos rápidamente a la segunda ecuación. La segunda ecuación en el eje X aplicando la segunda ley de Newton. ¿Qué dice? Que el sumatorio de todas las magnitudes de las componentes de las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema según el eje X tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. Y ahora vamos a explotar esto de aquí. ¿Cuál es la suma de todas las fuerzas que actúan según el eje X? O dicho de otra manera más vulgar, ¿cuál es la resultante en magnitud y signo de todas las fuerzas que actúan en el eje X? Igual, ya vemos que solo hay una fuerza que actúa en el eje X, que es omega por el seno de alfa. Y vamos a asignar un signo. El signo que tiene, como apunta hacia la parte positiva del eje X, pues el signo que le asignamos aquí es positivo, omega más omega seno de alfa, y no hay nadie más. Esto precisamente, omega por seno de alfa, coincide con sumatorio de todas las componentes de las fuerzas que actúan en el eje X. Omega por seno de alfa, con signo positivo. Igual a la masa, según la segunda ley de Newton, esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. M por A sub X, por eso le llamo A sub X. Y esto ya no es cero porque en el eje X se va a mover el cuerpo y por tanto puede tener aceleración. A sub X. Y esta es la que vamos a utilizar, esta segunda ecuación, para calcular precisamente la aceleración a sub X. Bueno, pues vamos a desarrollar esta ecuación, la segunda ecuación, para calcular a sub X. Pero antes, como veis, os he puesto una vista panorámica porque va a surgir un concepto muy interesante y tengo que compararlo con los datos del ejercicio, cuando lleguemos al final. Fijaros, vamos a continuar con esta segunda ecuación. Vamos a despejar a sub X. Pero fijaros lo que ocurre aquí. Este omega es el peso del sistema. Omega es el peso y el peso siempre es masa por la gravedad. Pues lo puedo despejar como masa por la gravedad por el seno de alfa y así quedaría al lado izquierdo de esta ecuación. mg por el seno de alfa igual lado derecho masa por la aceleración sub x, m por a sub x. Y veis que en esta ecuación la masa y la masa aparecen en ambos lados y podemos dividir ambos lados de esta ecuación entre masa y desaparecería del mapa de ambos lados y quedaría esta expresión
g por el seno de alfa igual a su x. Es decir, que la aceleración del sistema es igual a la gravedad por el seno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. ¿Qué conclusión estamos sacando de esto? Fijaros, nos da como dato que el trineo y los estudiantes pesan en total 2100 newtons. Y fijaros que este dato no lo vamos a utilizar en el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración no depende de la masa, como veis aquí, se ha ido. No depende de la masa, por tanto no depende del peso, depende solo de la gravedad. La aceleración del sistema depende solo de la gravedad y del ángulo que forma la rampa, la cuesta, con la horizontal. Curioso, es un dato curioso, por eso quería ver aquí que este dato es engañoso, os lo dan, pero que la aceleración que me pide el ejercicio no depende para nada del peso que me dé el ejercicio. En particular, como veis aquí claramente, no depende de la masa del sistema. Depende solo del ángulo de inclinación, del plano inclinado y de la gravedad. Bueno, y la gravedad, si no nos dice nada el ejercicio, consideramos que esto es en la superficie terrestre, que la gravedad es más o menos constante, e igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de alfa, que es seno de 30 grados. Resolvemos esto y nos da que la aceleración del sistema constante es igual a 4,9 metros segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el sistema trineo estudiantes está descendiendo por la rampa, incrementando su velocidad a un ritmo constante con el tiempo, y ese ritmo constante con el tiempo de aumento de la velocidad nos lo marca precisamente la magnitud de aceleración, que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues con este dato de aceleración da lugar a que nos puedan preguntar magnitudes cinemáticas, como va a ocurrir en el siguiente apartado. Porque si ya tenemos la aceleración del sistema, que es constante y vale 4,9 metros por segundo al cuadrado, nos pueden preguntar otros aspectos cinemáticos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene el sistema trineo estudiantes mientras desciende por la rampa. Como la aceleración vale 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, se mantiene constante siempre a lo largo de todo el movimiento, quiere decir que el sistema trineo y estudiantes están describiendo un movimiento uniformemente acelerado por ser la aceleración constante y además rectilíneo. O sea, lo que se llama vulgarmente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y teniendo en cuenta este aspecto cinemático, vamos a atacar el apartado B rápidamente. El apartado B nos preguntaba, si recordáis, al cabo de medio minuto de deslizamiento, desde el punto inicial hasta el lugar que llegue el sistema, cuando ha transcurrido medio minuto, nos pregunta qué distancia sobre la cuesta ha recorrido y cuál será su velocidad en ese instante. La distancia que se refiere desde el inicio, estaba en la cumbre aquí arriba y se deja caer el trineo, se deja caer y durante medio minuto alcanzará un punto y entonces lo que nos piden es la distancia medida sobre el plano inclinado. ¿Qué distancia ha recorrido? Como ya he dicho antes que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado el sistema, pues aplico la ecuación correspondiente del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación cinemática que ya sabéis del pasado, que dice que la distancia d su x, le llamo, que es la distancia que recorre el sistema a lo largo del plano inclinado, d su x es igual a la velocidad inicial que tenía el sistema sobre el eje x. Todo esto es sobre el eje x nada más, es un estudio cinemático de movimientos sobre el eje x nada más. Por eso le llamo velocidad inicial en el eje x por el tiempo que consideremos, más un medio de la aceleración que ya está calculada anteriormente, la aceleración su x en el eje x por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora hay que tener en cuenta que, como dice el ejercicio, que se deja caer desde un punto inicial, quiere decir que su velocidad inicial, cuando estaba en la cima de la montaña el trineo, su velocidad inicial es cero, con lo cual este término se anula y quedaría un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya es despejar datos aquí para calcular esa distancia que recorre el sistema a lo largo de la rampa. Un medio le pongo 0,5, aceleración su x ya está calculada mediante el aspecto dinámico del apartado anterior, que vale 4,9 metros sobre segundo cuadrado, lo pongo aquí, a su x, por el tiempo elevado al cuadrado. Como el ejercicio me dice
Me pregunta distancia al cabo de medio minuto, lo paso al sistema internacional, medio minuto, lo pasamos al sistema internacional, 30 segundos y lo elevo al cuadrado, como dice la fórmula esta. Y ya lo metéis en la calculadora y el dato, y el resultado es 2.205 metros. Esto es lo que recorre el sistema Trineo Estudiantes a lo largo de la rampa del plano inclinado, desde el punto inicial que era la cima de esta supuesta montaña. Y también nos pregunta cuál será la velocidad en este instante, o sea, cuando transcurre medio minuto y anda por aquí, por ejemplo, cuál es la velocidad instantánea que tiene el sistema Trineo Estudiantes. Velocidad instantánea. Bueno, pues como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar la segunda ecuación cinemática que describe ese movimiento, que dice que la velocidad en cualquier instante, v, es igual a la velocidad inicial, todo esto es en el eje x. Velocidad inicial, aquí debía poner Vx, ya entendemos que esta V que nos pide, esta velocidad que nos pide, es velocidad en el eje X. Repito, todo esto es en el eje X. Todo lo del apartado B se refiere a la cinemática del trineo y estudiantes a lo largo del eje X. Entonces la velocidad en el eje X al cabo de medio minuto es igual a la velocidad inicial, que es 0, esto se anula este término, más la aceleración en el eje X por el tiempo. Como la aceleración ya la tenemos calculada también de antes, 4,9 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. Este tiempo es medio minuto, que son 30 segundos. Esto lo paso a la calculadora y daría 147 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad instantánea que tiene nuestro sistema Trineo Estudiantes cuando ha transcurrido medio minuto de deslizamiento por la rampa desde la cima de la montaña. 147 metros sobre segundo. Es una velocidad bastante grande. Obviamente este ejemplo se escapa de la realidad. ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué es tan grande? Pues es tan grande porque no hay fuerzas de rozamiento. Hemos considerado un modelo un poco ideal, que el trineo con los estudiantes se desliza por una montaña, una rampa, con un movimiento rectilíneo y que no hay rozamiento entre los patines del trineo y la superficie nevada. Hemos supuesto que la fuerza de rozamiento es nula, 0, con lo cual alcanza una velocidad bastante elevadita. En la próxima lección realizaremos un ejercicio muy similar a este, de plano inclinado, pero vamos a introducir fuerza de rozamiento y nos aproximaremos un poquito más a la realidad, en el sentido de que cuando ya consigamos una fuerza de rozamiento, pues ya hay una fuerza que se opone en el sentido del movimiento del eje X, y esta fuerza al oponerse, pues la aceleración que nos daría ya para estos mismos datos del ejercicio, el resultado de la aceleración sería inferior, y el resultado de esta velocidad para al cabo de medio minuto pues también sería inferior, más parecido a la realidad. Bueno, pues esto es todo por el momento. Si os ha gustado este vídeo y otros vídeos que voy haciendo, pues por favor apoyarlos con un buen me gusta, dejadme también si queréis algún comentario en la descripción del vídeo, suscribiros al canal y hacer clic en la campanita para que también recibáis notificaciones sobre nuevos vídeos de este tema y también de física y de matemáticas en general. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima lección.